Esta es una realidad innegable y, sin embargo, en el Ecuador no lo quieren reconocer de esa manera. Zapatero, Irene Montero, Garzón y 5 expresidentes latinoamericanos reclaman en una carta la libertad de Jorge Glass. ¿Pero qué estamos haciendo para que eso sea una fuerza? Lamentablemente, en el país se burlan hasta de la misma Constitución. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los expresidentes Alberto Fernández, de Argentina, Evo Morales, de Bolivia, Ernesto Samper, de Colombia, Rafael Correa, de Ecuador, y Manuel Zelaya, de Honduras, encabezaron una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar, escuchen bien esto, para solicitar su intervención en favor del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Y pausamos. Entre las más de 60 personalidades que firman la misiva, también están el ex juez español Baltasar Garzón, la ex ministra española y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, el ex canciller boliviano Fernando Guanacuni y la ex ministra peruana Aida García Naranjo. El documento fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las vísperas del periodo de sesiones que celebrará en Nueva York del 8 al 19 de julio para solicitar que ordene la libertad para Glass. Glass, pues, ustedes saben, está detenido, sobre todo los amigos a nivel mundial. Él fue ex vicepresidente de Rafael Correa, detenido el pasado 5 de abril tras la toma por asalto por parte de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Después de que el gobierno mexicano le hubiese concedido el asilo, es decir, cometieron una aberración jurídica y respetando todo lo que a derecho internacional se refiere. Esto, además de la misiva, en la misiva se pide también el reconocimiento del asilo diplomático que le otorgó el gobierno de México, presidido por Manuel López Obrador. Ahora, también se ha pedido la ampliación de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2019, por las condiciones del encarcelamiento que en ese momento también seguía Glass y la visita de una delegación de la Comisión a Ecuador para elaborar un informe especial sobre las irregularidades judiciales y las violaciones de derechos humanos en el caso de Jorge Glass. Esta es la primera acción del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass, que tendrá un consejo consultivo presidido por el exmandatario Alberto Fernández y en el que también participarán los exgobernantes Evo Morales y Ernesto Samper y el coordinador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez Ominami. Nunca antes nuestra región fue escenario de tan flagrante atentado al derecho internacional, sostuvo en su carta al comité para el que las posibilidades de que Jorge Glass encuentre justicia en esos tribunales son prácticamente nulas, dado el agotamiento de los recursos internos. Este es un caso que pone a prueba a toda nuestra región y a la comunidad internacional y al derecho internacional. Apelamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumpla con su papel y contribuya a que se repare el grave daño cometido contra Jorge Glass. El derecho internacional y paz y seguridad en América Latina y el Caribe apostilló. Pero son tan sinvergüenzas ecuatorianos que no hacen caso. Y les aseguro que, así como ustedes están viendo aquí, esta es la carta que ya les voy a dar lectura. Y les aseguro que no le harán caso a la resolución que saque este grupo encabezado por líderes latinoamericanos. La carta que ustedes pueden ver en pantalla dice lo siguiente. Quito, Ecuador, 4 de julio de 2024. Respetados comisionados y comisionadas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asunto: solicitud urgente de intervención y de ampliación de medidas cautelares.
La noche del 5 de abril de 2024, el mundo entero fue testigo de un atentado al derecho internacional y a los derechos humanos sin precedentes en América Latina. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, instruyó el asalto armado en contra de la Embajada de México en Quito y el violento secuestro del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilado en esa sede diplomática. Nunca antes nuestra región fue escenario de tan flagrante atentado al derecho internacional. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas sobre el Derecho de Asilo de 1954, suscritas por el Estado ecuatoriano y que son pilares de las relaciones entre países, fueron violadas. De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue transgredida de manera flagrante. El artículo 22, numeral 7 de la Convención establece que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes con nexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada estado o los convenios internacionales. Asimismo, no solo el secuestro del que fue víctima Jorge Glass, sino las posteriores torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de las que fue víctima durante esos días y a la actual situación en la que se encuentra. Claramente viola derechos y garantías consagrados por el Pacto de San José frente al derecho a la vida, artículo 4, la integridad personal, artículo 5, la libertad personal, artículo 7, las garantías judiciales, artículo 8, y la protección judicial, artículo 25. La defensa nacional de Jorge Glass ha agotado las instancias ordinarias en la justicia ecuatoriana que podrían revertir esta situación. Escuchen bien lo que está diciendo. La defensa nacional ha agotado las instancias ordinarias en la justicia ecuatoriana que podían revertir esta situación. Con decisiones claramente políticas, los tribunales nacionales calificaron como legal, legítimo y no arbitrario ese secuestro. Las posibilidades de que Jorge Glass encuentre justicia en esos tribunales son prácticamente nulas, dado el agotamiento de los recursos internos. En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución 69-2019, medida cautelar número 1581-18 para proteger los derechos del señor Glass. Estas medidas incluyeron la solicitud al Estado ecuatoriano de adoptar todas las acciones necesarias para salvaguardar su vida e integridad personal, garantizando condiciones de detención adecuadas y atención médica especializada. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido deficiente y Jorge Glass continúa enfrentando condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad personal. Jorge Glass inició una huelga de hambre como medida de protesta ante las injusticias y las violaciones de sus derechos humanos. Los tratos crueles y las condiciones de detención han llevado a una grave crisis de ansiedad e insomnio crónico, agravando su estado de salud y bienestar físico y emocional de manera significativa. Ante esta dramática situación, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como misión promover la observancia de salvaguardar la dignidad de las personas y afianzar el Estado de Derecho y la democracia, tiene la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar la vida, la integridad personal, el retorno al estatus de asilo y la libertad de Jorge Glass. Este es un caso que pone a prueba a toda nuestra región, a la comunidad internacional y al derecho internacional. Apelamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumpla con su papel y contribuya decididamente a que se repare el grave daño cometido en contra del ciudadano Jorge Glass, en contra del derecho internacional y en contra de la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe. En ese sentido, ustedes pueden ver ahora, respetuosamente solicitamos. Escuchen bien qué es lo que solicita esta comisión.
la emisión de medidas cautelares ampliadas destinadas a proteger la integridad física, psicológica y la libertad de Jorge Glass, el reconocimiento de su estatus de asilo diplomático, la realización de una visita de observación y monitoreo a la República del Ecuador, la realización de un informe especial sobre las irregularidades judiciales y las violaciones de derechos humanos en el caso de Jorge Glass. Seguras y seguros de contar con su atención en este delicado y urgente tema, le hacemos llegar la seguridad de nuestras consideraciones. Y vean quiénes firman. Alberto Fernández, expresidente de Argentina. Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Evo Morales, expresidente de Bolivia. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Adolfo Mendoza, Bolivia. Adriana Salvatierra, Bolivia. Aida García, Perú. Ana Isabel Prera, Guatemala. Andrea Villagrán, Guatemala. Andrés Arauz, Ecuador. Atilio Borón, Argentina. Baltasar Garzón, España. Camilo Lagos, Chile. Carlos Ominami, Chile. Carlos Raimundi, Argentina. Carol Proner, Brasil. Cecilia Nicolini, Argentina. Charlotte Bach, Brasil. Daniel Martínez, Uruguay, y así una serie, inclusive David Adler, de Estados Unidos. En fin. Después de ver todo esto, Ecuador, estamos cayendo en los errores más graves, violando normas y leyes internacionales. Entonces la pregunta va para el señor Noboa. ¿Va a seguir en esta posición, señor Noboa? Ahí se la dejamos, los leo en los comentarios y de esos comentarios sacamos los comentarios más fuertes para hacer un recomentario de ello. A suscribirse al canal Hechos Ecuador. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias ya.